¿Sabías que algunos de los imperios más grandiosos de la historia no se construyeron sobre nobles ideales o gloriosas batallas planificadas, sino sobre el frío y calculado patrocinio del robo a gran escala? Imagina por un momento a una de las reinas más famosas del mundo, dirigiendo en secreto una operación pirata que pondría de rodillas a la superpotencia de su tiempo, casi como si una monarca financiara una startup de hackers para desestabilizar a una corporación rival. Mientras encuentras esa postura perfecta para relajarte, te invito a dejar un me gusta y a suscribirte. Tu apoyo es el motor para seguir tejiendo estas historias para ti. Me encantaría leer en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchas. Ahora sí, baja la intensidad de la luz. Nuestro viaje está a punto de comenzar. Te encuentras en la Inglaterra de mediados del siglo XVI, pero olvida las imágenes de palacios resplandecientes y poder imperial. Siente en cambio la humedad que se cala en los huesos, el olor a carbón y a lana mojada que flota en el aire de un Londres embarrado. Esta Inglaterra no es una potencia, es una isla periférica, una nación de segunda con una profunda crisis de identidad. Las cicatrices de las guerras religiosas son heridas abiertas y sangrantes, con católicos y protestantes mirándose con una desconfianza que envenena el ambiente. El tesoro real está prácticamente vacío, y al otro lado del Canal de la Mancha, las grandes potencias europeas, especialmente la España católica, la miran con una mezcla de desdén y ambición, como un lobo mira a una oveja descarriada. En este escenario tan frágil, asciende al trono una joven de 25 años llamada Isabel. Su posición es todo menos segura. Es mujer en un mundo gobernado por reyes, su legitimidad es constantemente cuestionada por ser hija de Ana Bolena, y su fe protestante la convierte en una hereje a los ojos de la mayor parte de Europa. Cada decisión que toma es una apuesta de alto riesgo, cada alianza es frágil, cada consejero podría ser un traidor. Los historiadores aún debaten si su famosa decisión de permanecer soltera, la reina virgen, fue una brillante estrategia política para mantener la independencia de Inglaterra y su propio poder, o simplemente el resultado de una profunda desconfianza personal forjada en una infancia traumática. Lo que no se debate es su inteligencia afilada y su instinto de supervivencia. Isabel sabe que no puede enfrentarse a sus enemigos de frente. Su pequeño reino es un bote de remos a la sombra del colosal galeón de guerra que es la España de Felipe II. Necesita una estrategia diferente, un arma secreta que pueda golpear donde el enemigo es más fuerte, sin arriesgar una guerra abierta que sabe que no puede ganar. Mientras en su corte se obsesionan con el azúcar, un lujo tan novedoso y adictivo que llegaría a ennegrecer los dientes de la propia reina, ella piensa en un tipo diferente de dulce, uno mucho más valioso, la plata y el oro que fluyen desde el Nuevo Mundo hacia las arcas de su mayor rival. En su mente, una idea audaz y peligrosa comienza a tomar forma, una idea que involucra a hombres desesperados, barcos rápidos, y el vasto y desprotegido océano. Ahora, dejas atrás el gris húmedo de Londres y viajas con tu mente hacia el sur, hacia el corazón soleado y arrogante de un poder que lo abarca todo. Te encuentras en España, y el aire mismo se siente diferente, más cálido, más seco, y cargado con el peso del oro y la certeza de la fe. Este es el dominio de Felipe II, el rey prudente. No lo imagines como un guerrero con armadura brillante, sino como el administrador en jefe del planeta. Lo visualizas en la austera grandeza de su palacio monasterio, el Escorial, un laberinto de granito frío que es a la vez centro de gobierno, mausoleo y un inmenso cofre de poder. Desde su escritorio, con una pluma en la mano, Felipe gobierna un imperio global. Es un hecho conocido que sobre sus dominios, desde las minas de plata de Potosí en el actual Bolivia hasta las islas de las Especias en Filipinas, literalmente, nunca se pone el sol. Cada día,
los barcos españoles trazan rutas a través de todos los océanos conocidos, tejiendo una red de comercio, control y fe que asfixia al resto del mundo. El motor de este coloso es un torrente incesante de riqueza. Siente el poder de la flota de Indias, la legendaria caravana naval que una vez al año cruza el Atlántico. Imagina los enormes galeones, con sus castillos de popa y proa elevándose como fortalezas de madera, navegando pesadamente, con las bodegas repletas hasta los topes de plata extraída de las montañas de América. Cada lingote, cada moneda, es un ladrillo en el edificio del poder español. Este dinero no solo financia ejércitos invencibles en Flandes y el Mediterráneo, sino que también construye catedrales que rascan el cielo y palacios que empequeñecen a cualquier cosa que la pobre Inglaterra pueda soñar. Mientras Isabel cuenta sus peniques, Felipe mide su riqueza por toneladas. Los historiadores aún debaten si la meticulosa atención al detalle de Felipe II, su insistencia en revisar cada informe y firmar cada decreto, fue el pegamento que mantuvo unido a su vasto y complejo imperio, o una parálisis burocrática que finalmente sembró las semillas de su propia lentitud e ineficacia. Pero aquí yace una curiosidad que revela el alma del rey y de su imperio. Felipe no solo acumulaba oro, acumulaba santidad. Era un coleccionista obsesivo de reliquias sagradas. En los pasillos de El Escorial no solo se guardaban mapas y secretos de Estado, sino también una colección asombrosa de más de 7000 reliquias, desde un supuesto trozo de la Vera Cruz hasta el esqueleto completo de uno de los compañeros de Santa Úrsula. Él creía que este tesoro espiritual ofrecía una protección divina a su imperio católico, un escudo de fe contra herejes como Isabel. Para él, la lucha contra Inglaterra no era solo geopolítica, era una cruzada. Así que tienes por un lado a una reina pragmática, con las arcas vacías, buscando una solución terrenal y desesperada a sus problemas, y por el otro, a un rey inmensamente rico y poderoso, que se ve a sí mismo como el martillo de Dios en la tierra. La asimetría es total, es la fe contra la necesidad, el orden imperial contra el ingenio del desesperado, un coloso acorazado contra un fantasma que aún no ha aprendido a golpear. Regresas a la corte de Isabel. El aire aquí es espeso con intrigas y el susurro de sedas, pero debajo de la fachada de formalidad, sientes la tensión de una nación al borde del abismo. Isabel mira los mapas extendidos sobre la mesa, ve las rutas comerciales españolas como arterias rojas y vibrantes, bombeando la sangre dorada que da vida a su enemigo. Sabe que un ataque directo al corazón de España, un desafío naval en toda regla, sería un suicidio. Su marina es una colección heterogénea de barcos mercantes reconvertidos y unas pocas naves de guerra, una flotilla de juguete comparada con la armada de Felipe. ¿Cómo luchas contra un gigante que no puedes derribar? No lo haces, no de frente, lo desangras, gota a gota. En lugar de atacar a la bestia, atacas su comida. Esta es la génesis de su audaz y desesperada alternativa, y así, la reina se vuelve hacia una clase de hombres que la sociedad educada desprecia pero que la necesidad exige. Hombres duros, curtidos por el sol y la sal, que conocen las mareas y los vientos como la palma de su mano. Aventureros, comerciantes ambiciosos, patriotas feroces y, seamos honestos, matones oportunistas, son los perros del mar. Isabel no puede enviar a su armada real a saquear barcos españoles, eso sería una declaración de guerra inequívoca, pero sí puede emitir un documento muy especial, una curiosidad legal de la época conocida como patente de corso o letter of marque. Imagina una hoja de pergamino, con el sello real estampado en cera. Este papel es casi mágico. Es un permiso oficial del gobierno que convierte a un pirata en un corsario, transforma el acto criminal del saqueo en un servicio patriótico a la corona. Es, en esencia,
una licencia para robar, siempre y cuando robes al enemigo correcto. El acuerdo es simple y brutalmente efectivo. El corsario asume todos los riesgos, equipa su propio barco y reúne a su propia tripulación. Si es capturado, el gobierno puede negar cualquier conocimiento de su existencia, pero si tiene éxito, la corona se lleva una parte sustancial del botín, sin haber arriesgado un solo barco oficial ni un solo centavo del tesoro. Es la guerra por delegación, la externalización del conflicto. Los historiadores debaten si Isabel era una estratega maestra que controlaba cada movimiento de sus corsarios con hilos invisibles, o si simplemente abrió la jaula y soltó a los lobos, lista para negar cualquier conocimiento de sus acciones si eran capturados. Probablemente la verdad esté en un punto intermedio. Ella creó el ecosistema, estableció las reglas del juego y luego dejó que los jugadores más audaces y despiadados compitieran por el premio. No necesitaba dar órdenes directas, solo tenía que recompensar el éxito y mirar hacia otro lado ante los métodos. Estaba construyendo un arma secreta, una armada fantasma que podía operar en las sombras, erosionando el poder español sin dejar las huellas dactilares de la corona inglesa. Solo necesitaba al hombre adecuado para liderar esta jauría, alguien con la habilidad de un marinero experto, la astucia de un zorro y el corazón de un león. Alguien que odiara a España con una pasión personal y que viera en el océano no una barrera, sino una avenida hacia la fortuna y la gloria. Y entonces, ¿lo ves? No en los salones susurrantes de la corte, sino en el muelle caótico de Plymouth, donde el aire huele a sal, a pescado y a la promesa de mundos lejanos. Es un hombre de estatura media, robusto, con una barba rojiza y unos ojos azules que parecen contener la chispa del océano mismo. No tiene la finura de un noble, su piel está curtida por el sol y el viento, y sus manos están acostumbradas al trabajo duro de la cuerda y el timón. Su nombre es Francis Drake. Él es la respuesta a la necesidad de la reina. Nacido en Devon, hijo de granjeros protestantes, Drake no tiene linaje ni tierras. Todo lo que tiene es una ambición tan vasta como el Atlántico y una habilidad innata para la navegación. Su universidad ha sido el mar, y su doctorado, la supervivencia. Para entender a este hombre, debes viajar con él a sus primeros años, a sus viajes con su primo, John Hawkins. Participaron en el incipiente y brutal comercio de esclavos, un hecho oscuro que sentó las bases de su conocimiento del Atlántico y de las rutas españolas. Pero el momento que forjó a Drake, el que encendió un fuego de odio personal en su corazón, ocurrió en el puerto mexicano de San Juan de Ulúa. Buscando refugio de una tormenta, su pequeña flota fue recibida por los españoles con promesas de seguridad, solo para ser traicionada y masacrada. Drake escapó por muy poco, viendo a sus amigos morir y sus barcos arder. Esa traición lo marcó para siempre. A partir de ese día, su lucha contra España no fue solo por su reina o por su país, fue personal. Se convirtió en una venganza. Los historiadores aún debaten si la principal motivación de Drake era su ferviente fe protestante, un deseo insaciable de riqueza personal, o un profundo patriotismo avivado por la humillación de San Juan de Ulúa. La respuesta, probablemente, es una mezcla inextricable de las tres. Era un hombre complejo, capaz de dirigir a su tripulación en oración por la mañana y colgar a un hombre por motín por la tarde. Y aquí reside una de sus curiosidades más extrañas. Drake era un pirata con modales. Insistía en un nivel de civismo a bordo de su barco, el Golden Inn. Tenía músicos que tocaban durante las comidas, y a menudo cenaba con los capitanes de los barcos que acababa de capturar, usando vajilla de plata fina. Imagina la escena, ser despojado de toda tu fortuna a punta de pistola, para luego ser invitado a una cena educada por tu captor. Es esta extraña combinación de piedad,
brutalidad y una peculiar clase de honor, lo que lo hace tan fascinante y tan increíblemente peligroso. Es un depredador que sonríe antes de atacar, el instrumento perfecto, afilado y letal, para la guerra secreta de Isabel. Ahora, con la imagen de Drake grabada en tu mente, zarpas junto a él desde el brumoso Plymouth, dejas atrás las costas familiares de Inglaterra y te adentras en el vasto azul del Atlántico. El objetivo es el corazón financiero del Imperio Español, un lugar conocido como el Spanish Main, la costa norte de Sudamérica y el Caribe. Piensa en este lugar no como una serie de colonias, sino como el cajero automático personal del rey Felipe II. Aquí, el oro de Perú y la plata de Bolivia, después de ser transportados por tierra y mar, se acumulaban en puertos mal defendidos, esperando a la gran flota de Indias para su viaje anual a España. Drake no iba a atacar a la flota en alta mar, eso era para tontos. Él iba a asaltar el cajero antes de que el camión blindado llegara a recoger el dinero. Sientes el cambio en el aire. El frío húmedo de Inglaterra es reemplazado por un calor espeso y pegajoso que se adhiere a tu piel. El cielo es de un azul implacable. El agua, un turquesa transparente que revela arrecifes de coral mortales. Las costas están cubiertas por una jungla tan densa que parece una pared verde. Un lugar lleno de ruidos extraños, de insectos del tamaño de tu pulgar y de enfermedades que pueden matarte más rápido que una bala de mosquete. Aquí, Drake perfecciona sus tácticas de guerrilla naval. Utiliza barcos pequeños y ágiles, pinazas que pueden esconderse en ensenadas y estuarios poco profundos, invisibles para los pesados galeones españoles. No busca batallas navales, busca atracos. Su método es la sorpresa, la velocidad y la brutalidad calculada. Es durante estas primeras incursiones que Drake hace uno de sus movimientos más brillantes y menos conocidos, una alianza que demuestra su genio pragmático. Se encuentra y se alía con los cimarrones, comunidades de esclavos africanos que habían escapado de la brutalidad española y formado sus propias sociedades libres en la impenetrable selva del Istmo de Panamá. Ellos odiaban a los españoles con una intensidad que igualaba, si no superaba, la de Drake. Los cimarrones se convierten en sus ojos y oídos, sus guías en la jungla, sus compañeros de armas. Conocían cada sendero, cada arroyo, cada punto débil en las defensas españolas. Sin ellos, Drake habría sido un marinero ciego en tierra. Una curiosidad de esta alianza es que Drake insistía en tratar a sus aliados cimarrones como iguales, compartiendo el botín de manera justa, un acto casi impensable para un europeo del siglo XVI. Su primer gran golpe juntos fue el ataque a la ciudad en nombre de Dios, el principal puerto del Caribe para la plata. Los historiadores debaten si el resultado de este primer asalto fue un éxito rotundo o un fracaso instructivo. Lograron tomar la ciudad, pero Drake fue gravemente herido en la pierna. Vieron una pila de lingotes de plata tan grande que tuvieron que abandonar la mayor parte porque era demasiado pesada para transportarla. Aprendieron una lección valiosa. No se trataba solo de tomar el tesoro, sino de poder llevárselo. A partir de ese momento, sus ataques se volvieron más precisos, quirúrgicos, enfocados en las caravanas de mulas que transportaban el tesoro a través de la selva. Estaba aprendiendo a ser un fantasma, un mosquito letal que picaba y desaparecía antes de que el gigante pudiera siquiera levantar la mano para aplastarlo. El calor de la jungla panameña se desvanece a medida que te unes a Drake en su movimiento más audaz hasta la fecha. Ha abandonado el Caribe, ha hecho lo que pocos se atrevían a imaginar, ha navegado a través del traicionero estrecho de Magallanes, un laberinto de vientos huracanados y aguas heladas en el extremo sur del continente americano. Ahora te encuentras en un océano nuevo, un vasto y solitario mar azul que los españoles consideran su lago privado, el Océano Pacífico. Aquí,
sus barcos navegan con una arrogancia complaciente, a menudo solos y sin escolta, porque ningún enemigo se había atrevido a entrar en su dominio. Hasta ahora, Drake y su único barco superviviente, el Golden Hind, son un tiburón en una piscina de peces dorados, y está a la caza de la ballena. Los rumores han llegado a sus oídos, susurros de prisioneros y documentos capturados que hablan de un barco legendario, un galeón del tesoro que navega hacia el norte desde Perú, cargado hasta la línea de flotación con las riquezas acumuladas durante todo un año. Su nombre oficial es Nuestra Señora de la Concepción, pero los marineros tienen un apodo más crudo y expresivo para él, el Cacafuego, un nombre que evoca su poder y su supuesto armamento. Drake lo quiere. Navega hacia el norte, a lo largo de la costa de lo que hoy es Chile y Perú, un fantasma en el patio trasero del enemigo, saqueando pequeños asentamientos y barcos para obtener suministros e información. Cada captura es un interrogatorio. ¿Dónde está el Cacafuego? Entonces, una tarde de marzo de 1579, frente a la costa de Ecuador, lo ven, una vela solitaria en el horizonte. Drake emplea una astucia brillante. Ordena a su tripulación que cuelgue una serie de grandes jarras de vino vacías por la popa, arrastrándolas en el agua para frenar al Golden Hind, haciéndolo parecer un lento y pesado mercante. El Cacafuego, sin sospechar nada, se acerca. Su capitán, San Juan de Antón, ve el barco y asume que es un compatriota español. Cuando cae la noche, Drake ordena cortar las cuerdas de las jarras. El Golden Hind, liberado de su carga, salta hacia adelante como un depredador desatado. En la oscuridad, se acerca al costado del gigante español. Una salva de cañones destroza el mástil del Cacafuego, dejándolo inmóvil. Una andanada de flechas barre la cubierta. Antes de que el capitán español pueda comprender lo que está sucediendo, los hombres de Drake están a bordo. La batalla dura apenas unos minutos. Lo que sigue es asombroso. Les lleva 6 días completos transferir el tesoro de un barco a otro. Sientes el peso de los lingotes de plata, 26 toneladas de ellos, pasados de mano en mano. Ves el brillo de 13 cofres llenos de reales de plata, casi 100,000 monedas. Y luego está el oro, 80 libras de él, junto con una fortuna en joyas y un crucifijo de oro con esmeraldas incrustadas. Es un botín tan inmenso que desafía la imaginación. La curiosidad más famosa de este encuentro es la reacción del capitán español. Al ver la magnitud de su pérdida, se dice que exclamó amargamente: «Llámese este navío de aquí en adelante no Cacafuego, sino Cacaplata». Los historiadores aún debaten la precisa valoración del botín, pero la estimación más conservadora sugiere que duplicó los ingresos anuales de la corona inglesa de un solo golpe. Este no fue un simple acto de piratería, fue un evento que redefinió la economía de una nación y firmó la sentencia de guerra con otra. Ahora te alejas del escenario del atraco más grande de la historia y te adentras en el secreto más profundo y peligroso de la corte inglesa. De vuelta en el palacio de Whitehall, sientes una corriente eléctrica de anticipación y miedo. La noticia de las hazañas de Drake en el Pacífico comienza a filtrarse a través de espías y diplomáticos, pero los detalles son confusos, fragmentados. Nadie sabe la magnitud real del botín, ni dónde está Drake, ni si siquiera sigue vivo. El embajador español, Bernardino de Mendoza, un hombre severo y astuto, exige respuestas a la reina. Con una cara de inocencia perfectamente ensayada, Isabel le asegura que no sabe nada de ningún pirata inglés en el Pacífico. Si un tal Drake ha cometido algún acto de piratería, será castigado con la máxima severidad a su regreso, si es que regresa. Es un teatro político del más alto nivel, pero tú sabes la verdad, estás detrás del telón. Ves a la reina Isabel no como una monarca distante que simplemente se beneficia de las acciones de un súbdito rebelde,
sino como la principal accionista de una empresa de alto riesgo. Antes de que Drake zarpara, se formó un consorcio secreto para financiar la expedición. En él participaban altos funcionarios de la corte, comerciantes de Londres y, de forma anónima y a través de intermediarios, la propia reina. Ella no solo dio su bendición tácita, invirtió su propio dinero. Fue una apuesta audaz, casi temeraria. Si Drake fracasaba o era capturado, ella podría haber perdido no solo su inversión, sino también su credibilidad y posiblemente su trono. Los historiadores han logrado reconstruir parte de esta intriga financiera, y es fascinante. La participación de Isabel fue ocultada bajo capas de secretismo, pero las pruebas son innegables. Se estima que su inversión personal le reportó un retorno de aproximadamente el 4700%. Imagina eso en términos modernos. Es como invertir $1000 en una startup y recibir casi 50,000 a cambio. Con su parte del botín del Cacafuego, Isabel pudo pagar toda la deuda externa de Inglaterra, financiar su propio gobierno durante un año y todavía le sobró una enorme fortuna para invertir en lo que quisiera, como por ejemplo, construir una armada más fuerte. Aquí reside una curiosidad deliciosa de la historia. La corona inglesa, que estaba al borde de la bancarrota, fue rescatada y puesta sobre una base financiera sólida no por impuestos o políticas económicas, sino por los beneficios directos de un solo acto de piratería espectacular. La reina mantenía este secreto con celo, mientras públicamente reprendía la piratería para apaciguar a los españoles. En privado, esperaba ansiosamente el regreso de su campeón. El debate entre los historiadores aquí se centra en el nivel de detalle que Isabel conocía sobre los planes de Drake. ¿Sabía ella desde el principio que su objetivo era penetrar en el Pacífico español, o creía que simplemente se dirigía a comerciar, quizás un poco agresivamente, en el Atlántico? Dada la naturaleza de sus inversores y el equipamiento del Golden Inn, es casi seguro que ella conocía la verdadera y audaz naturaleza de la misión. Era una socia silenciosa en el crimen, esperando pacientemente a que su inversión diera sus frutos, mientras jugaba el papel de una monarca ofendida ante el mundo. El secreto mejor guardado de la reina no era una aventura amorosa, era su cartera de inversiones piratas, con las bodegas del Golden Inn repletas de un tesoro que podría hundir un barco menos robusto. Drake se enfrenta a un dilema monumental: regresar por donde vino, a través del estrecho de Magallanes, es un suicidio. Para entonces, cada barco español en las Américas, desde el más pequeño bote patrullero hasta el más poderoso galeón de guerra, lo estaría esperando. El Pacífico, que había sido su coto de caza privado, se había convertido en una trampa mortal. Tenía que encontrar otra salida. Esta necesidad desesperada es lo que transforma un acto de piratería en una de las hazañas de navegación más famosas de la historia. La vuelta al mundo de Francis Drake no fue planeada como una misión de exploración, fue el plan de escape más largo y ambicioso jamás concebido. Viajas con él mientras navega hacia el norte, más allá de la costa de lo que hoy es California, buscando un pasaje mítico, el Paso del Noroeste, una supuesta vía fluvial que conectaría el Pacífico con el Atlántico a través del norte de América. La idea de un atajo a través del frío ártico parece absurda ahora, pero en el siglo XVI era el santo grial de los navegantes. A medida que avanza hacia el norte, el clima se vuelve brutalmente frío, el ánimo de la tripulación decae. Finalmente, Drake se da cuenta de que el pasaje no existe, o al menos no es navegable. Entonces toma la decisión que sellará su leyenda. Si no puede atravesar el continente, lo rodeará. Todo el planeta. Lo sigues en este viaje épico a través del vasto y vacío Pacífico. Durante 68 días no ven tierra, solo el interminable azul del océano y el cielo. Es un testimonio increíble de su habilidad como navegante, el simple hecho de no perderse.
Finalmente, llegan a las Islas de las Especias, las Molucas, en la actual Indonesia. Aquí, Drake cambia su sombrero de pirata por el de diplomático. Entabla una alianza con el sultán de Ternate, quien también es enemigo de los portugueses, aliados de España. Drake comercia parte de su plata, robada por varias toneladas de clavo, una especia que en Europa valía su peso en oro. Esta es una curiosidad fascinante. El pirata se convierte en comerciante, usando el botín para adquirir más riqueza, diversificando su cartera de activos robados. Después de casi chocar desastrosamente contra un arrecife que casi termina con el viaje, Drake y su tripulación exhausta continúan, cruzando el Océano Índico, rodeando el Cabo de Buena Esperanza en el sur de África, y finalmente enfilando hacia el norte, de vuelta a casa. Han estado fuera durante casi 3 años. Han luchado contra hombres, tormentas y enfermedades. Han visto maravillas y horrores que pocos europeos podían imaginar. Los historiadores debaten la verdadera intención de su desembarco en California, donde reclamó la tierra para Inglaterra y la llamó Nova Albion. ¿Fue un acto genuino de ambición imperial, un marcador para futuras colonias, o simplemente una forma de justificar su expedición ante la reina, añadiendo el lustre de la exploración y la expansión territorial a la cruda realidad del saqueo? Fuera cual fuera el motivo, la circunnavegación de Drake, nacida de la necesidad de escapar, se había convertido en un poderoso símbolo. Demostró que ningún océano era un lago privado español y que los pequeños y ágiles barcos ingleses podían ir a cualquier parte del mundo. El globo, por primera vez, parecía realmente accesible para los enemigos de España. Después de casi 3 años de silencio, un rumor recorre los muelles de Plymouth en septiembre de 1580. Un barco, maltrecho pero orgulloso, ha sido avistado entrando en el puerto. Es el Golden Hind, pero Drake no desembarca de inmediato. Anclado en la bahía, lo primero que hace es enviar un mensajero para averiguar el estado político del país. ¿La reina sigue en el poder? ¿Está Inglaterra en guerra abierta con España? Su vida y la de su tripulación dependen de las respuestas. Cuando se confirma que Isabel sigue en el trono y que la paz, aunque tensa, se mantiene, el tesoro más grande de la historia es desembarcado en secreto, bajo la oscuridad de la noche, y transportado a la Torre de Londres. El secreto aún se mantiene. Ahora, te encuentras en el clímax de esta increíble historia, no en un campo de batalla, sino en la cubierta de madera del Golden Hind, que ha sido trasladado al Támesis, a Deptford, cerca de Londres. El barco en sí se ha convertido en una celebridad, una atracción turística, pero el evento que está a punto de ocurrir es mucho más que una simple visita. La reina Isabel I, en un gesto de desafío público sin precedentes, anuncia que honrará a Francis Drake con una visita a su barco. El embajador español, Bernardino de Mendoza, está furioso. Considera a Drake un simple ladrón, el maestro ladrón del mundo desconocido, y exige que sea juzgado y ejecutado, y que el tesoro sea devuelto hasta el último real. El 4 de abril de 1581, la reina llega. Imagina la escena, la realeza y la corte, con sus sedas y terciopelos, mezclándose con los marineros curtidos en la cubierta de un barco que ha circunnavegado el globo. Hay un gran banquete, y entonces, en el momento culminante, Isabel se acerca a Drake, bromea diciendo que tiene una espada dorada con la que cortarle la cabeza. La tensión es palpable. Luego, entrega la espada a un diplomático francés que la acompaña y le pide que realice el nombramiento. Francis Drake, el hijo del granjero de Devon, el pirata que aterrorizó al Imperio Español, se arrodilla y se levanta como Sir Francis Drake. Este acto es una obra maestra de teatro político. Es una bofetada directa y calculada en la cara de Felipe II. Al nombrar caballero a Drake, Isabel no solo lo estaba honrando,
estaba legitimando todas sus acciones. Estaba diciendo al mundo que el saqueo del Cacafuego no fue piratería, fue un acto de servicio a la corona, que la circunnavegación no fue una huida, fue una gloriosa expedición. Los historiadores debaten si el uso del diplomático francés para realizar el acto físico del nombramiento fue una forma de implicar a Francia en su desafío a España o simplemente una sutil manera de mantener una mínima distancia plausible. Una curiosidad de este evento es que el propio Golden Inn fue preservado como el primer barco museo de la historia, donde permaneció durante casi 100 años hasta que la madera finalmente se pudrió. La gente incluso fabricaba muebles con sus tablones como recuerdo, pero más allá del simbolismo, el nombramiento de caballero fue una declaración. Isabel había elegido su bando, había abrazado a su pirata y reclamado su botín. La guerra secreta había terminado. Ahora, una guerra abierta parecía inevitable. Dejas la celebración en la cubierta del Golden Inn y viajas de nuevo a la sombría quietud de El Escorial. La noticia del nombramiento de Drake no llega como un trueno, sino como un veneno lento que se filtra en las venas del poder español. Para Felipe II, este no es solo un insulto político, es una blasfemia. La reina hereje no solo ha protegido al ladrón, lo ha elevado a la nobleza, ha santificado el pecado del robo y se ha burlado abiertamente de la majestad de España y de la Iglesia Católica. Sientes la furia fría y controlada del rey. No es una ira explosiva, sino una resolución de acero que se endurece en su interior. Ha sido paciente, ha soportado las incursiones en el Caribe, ha protestado a través de los canales diplomáticos, ha esperado que la razón prevaleciera. Pero esto es diferente, esto es la gota que colma el vaso. Imagina a Felipe en su austero despacho, rodeado de mapas, informes de espías y sus preciadas reliquias. Para él, la ecuación es clara, Isabel es la fuente de la infección. Su apoyo a los rebeldes protestantes en los Países Bajos españoles, su existencia misma como monarca herética, y ahora, su glorificación de la piratería, son una amenaza existencial para su visión de un mundo católico ordenado. Durante años, sus consejeros más belicistas le habían instado a invadir Inglaterra. Siempre había dudado, consciente de los inmensos costes y riesgos. Los historiadores debaten si su vacilación se debía a su famosa prudencia, a una genuina esperanza de que Isabel pudiera ser contenida, o simplemente a que estaba demasiado ocupado con otros fuegos en su vasto imperio, como la guerra contra el Imperio Otomano en el Mediterráneo. Pero ahora, todas las dudas se desvanecen, la decisión está tomada. Inglaterra debe ser castigada. Isabel debe ser destronada y reemplazada por una monarca católica, como María Estuardo, la reina de Escocia, que en ese momento era prisionera de Isabel. La ejecución de María Estuardo por orden de Isabel en 1587 será el catalizador final, el pretexto legal y moral que Felipe necesitaba, pero la verdadera decisión se forjó en el momento en que Drake se arrodilló. Una curiosidad que revela la mentalidad de la época es que el Papa Sixto V ofreció a Felipe una subvención de 1.000.000 de ducados para la invasión, pero con una condición: el dinero solo se pagaría después de que las tropas españolas hubieran desembarcado en suelo inglés. Ni siquiera el Papa quería pagar por adelantado una operación tan arriesgada. Felipe II no piensa en una simple incursión punitiva, piensa en una solución final, una operación a una escala que el mundo nunca ha visto. No se tratará solo de una flota, sino de una cruzada flotante. Reunirá la fuerza naval más grande jamás ensamblada, la grande y felicísima Armada. Embarcará a sus invencibles tercios, las mejores tropas de infantería de Europa, y los transportará a través del Canal de la Mancha. Conquistará Inglaterra, restaurará la fe verdadera y borrará la mancha protestante del mapa de Europa. Ya no se trata de Drake, ni del tesoro, ni de los insultos.
Se trata de la voluntad de Dios, y Felipe se ve a sí mismo como su instrumento terrenal. La furia de un rey, contenida durante mucho tiempo, se ha desatado, y esa furia está a punto de tomar la forma de cientos de barcos y miles de hombres. Una tormenta de madera y acero que se gesta en los puertos de España y Portugal, con un único y aterrador destino, la pequeña y desafiante isla de Inglaterra. La decisión del rey ya no es un pensamiento silencioso en un cuarto de granito, ahora la ves y la escuchas. Te encuentras en los puertos de Lisboa y Cádiz, y el aire vibra con una energía frenética y monumental. El sonido es un trueno constante, una sinfonía industrial de miles de martillos golpeando hierro y madera, de sierras rasgando tablones de roble, del silbido de la pez caliente al sellar los cascos. Esto es la empresa de Inglaterra, el nombre oficial del proyecto de Felipe, y es la operación logística más ambiciosa de la era. No es solo la construcción de una flota, es el ensamblaje de un mundo nuevo diseñado para la conquista. Bosques enteros en el norte de España son talados para convertirse en mástiles y quillas. Cada fragua, cada astillero, cada taller del imperio es puesto al servicio de un único propósito. Ante tus ojos se levanta la Armada Invencible. El nombre se lo darían después, pero en su concepción ya se sentía así. Son alrededor de 130 barcos, un número asombroso, pero no solo son los poderosos galeones de guerra, con sus altas cubiertas y sus hileras de cañones pesados diseñados para aplastar en el abordaje. Ves también las torpes y lentas urcas, los barcos de carga, que son el verdadero corazón logístico de la operación, porque esta armada no es solo una fuerza de combate, es una ciudad flotante, un arca de la invasión. En sus bodegas se apilan montañas de galletas de barco, el llamado pan de munición, tan duras que podrían romperte un diente, junto a toneles de vino, aceite y agua. Aquí es donde los historiadores aún debaten la estrategia central de Felipe. ¿Estaba la armada destinada a abrirse paso por el canal, desembarcar su propio ejército y conquistar Inglaterra por sí misma? ¿O era su función principal, y mucho más compleja, actuar como un escudo gigante, una barrera protectora para transportar al verdadero puño de acero, el ejército de élite de 30.000 veteranos de Alejandro Farnesio, el duque de Parma, que esperaba en los Países Bajos? El plan era que la armada anclara frente a la costa, se reuniera con las barcazas de Parma y escoltara a su ejército a través del estrecho tramo de mar hasta Kent. Era una maniobra de una complejidad pasmosa, que requería una sincronización perfecta, y es en los detalles de la carga donde descubres la verdadera y aterradora intención. No solo hay armas y municiones, hay un tren de asedio completo para derribar las murallas de Londres. Hay caballos para la caballería y mulas para transportar suministros. Hay sacerdotes, inquisidores, según la propaganda inglesa de la época, una curiosidad escalofriante, instrumentos de tortura y látigos destinados a los herejes ingleses. Más allá de la propaganda, el mensaje era claro: no venían a negociar, venían a purgar y a ocupar. El esfuerzo fue tan colosal que se volvió vulnerable. Un año antes, en una audaz incursión, Sir Francis Drake atacó el puerto de Cádiz, quemando barcos y, lo más importante, destruyendo miles de duelas de barril hechas con madera seca. Esto obligó a los españoles a usar madera verde para sus nuevos barriles de comida y agua, una madera que no sellaba bien y que, en el largo viaje, pudriría las provisiones, un pequeño acto de sabotaje con consecuencias devastadoras. Pero en ese momento, en los muelles de Lisboa, la confianza es absoluta. La flota es bautizada como la Grande y Felicísima Armada. Creen que Dios está de su lado. La máquina está construida. El gigante está a punto de despertar. Dejas la febril actividad de los puertos españoles y cruzas el Canal de la Mancha.
El contraste es inmediato y palpable. El aire en Inglaterra no vibra con la confianza de la construcción, sino que está tenso con el silencio del miedo. Te encuentras en una nación que se sabe acorralada. La propaganda española ha hecho su trabajo, se habla de la inmensidad de la armada, de los ejércitos veteranos, de los látigos y los instrumentos de tortura. En cada iglesia se reza por la salvación. En cada costa se construyen apresuradamente hogueras de señales, una cadena de comunicación primitiva pero efectiva, lista para encenderse en el momento en que se aviste la primera vela enemiga en el horizonte. La defensa de Inglaterra es una improvisación desesperada. Isabel, a pesar de las ganancias de Drake, no tiene el dinero para mantener una gran armada permanente. Su flota es una mezcla. Hay un núcleo de galeones reales, los Racebuilt Galleons, barcos más nuevos, largos, bajos y rápidos, diseñados más como plataformas de artillería que como fortalezas flotantes. Pero la mayoría de la flota está compuesta por barcos mercantes reconvertidos, propiedad de particulares, y los barcos de los propios corsarios como Drake y Hawkins, quienes ahora son comandantes en la Armada Real. Son menos barcos, alrededor de 100, y son mucho más pequeños y están armados de forma más ligera que sus contrapartes españolas. Son una flotilla de avispas a punto de enfrentarse a un oso. Te encuentras en una reunión del Consejo de Guerra inglés. La sala está llena de humo y de opiniones enfrentadas. Los comandantes son un grupo variopinto. El Lord Alto Almirante, Charles Howard, un noble sin gran experiencia naval pero un líder respetado, y a su lado, los perros del mar, hombres como Drake y John Hawkins, que desconfían de la nobleza y confían en sus propios instintos y experiencia. Es una alianza incómoda, forjada por la necesidad. Los historiadores debaten sobre el nivel de conflicto interno entre estos líderes. La experiencia y audacia de Drake chocaron con la prudencia y el rango de Howard, o lograron forjar una estrategia coherente a pesar de sus diferencias. Lo más probable es que la amenaza existencial fuera un poderoso unificador. El plan que emerge de estas discusiones se basa en la única ventaja que tienen, la agilidad. Saben que no pueden ganar en un combate tradicional de abordaje, donde los altos castillos de los galeones españoles darían una ventaja decisiva a sus soldados. Su única oportunidad es mantenerse a distancia, usar su mayor maniobrabilidad y sus cañones de recarga más rápida para hostigar a la armada, desgastarla, impedir que se encuentre con el ejército de Parma. No es un plan para ganar, es un plan para no perder, para sobrevivir día a día. Una curiosidad que revela la desesperación de la situación es la preparación en tierra. Se movilizan milicias locales, granjeros y tenderos armados con poco más que picas y arcos. Isabel misma viaja a Tilbury para dar su famoso discurso a las tropas, declarando que tiene el corazón y el estómago de un rey, y de un rey de Inglaterra también. Fue una pieza magistral de propaganda, diseñada para infundir valor a un ejército aficionado que se enfrentaría a los mejores soldados del mundo. Pero todos sabían que si la armada lograba desembarcar el ejército de Parma, la batalla en tierra sería una masacre. La única esperanza de Inglaterra flotaba en el canal. El aire salado de la costa inglesa se carga con una tensión que puedes casi saborear. La espera ha terminado. En la tarde del 29 de julio de 1588, una hoguera se enciende en la península de Lizard, el punto más al sur de Inglaterra. Pronto, una segunda hoguera responde en la distancia, y luego una tercera, y así sucesivamente, una cadena de fuego y humo que serpentea por la costa, llevando el mensaje temido y esperado a una velocidad imposible para un jinete. Ya están aquí. La armada invencible ha sido avistada. Ahora, con la primera luz del día siguiente, la ves por ti mismo desde los acantilados de Plymouth, y la visión es suficiente para helar la sangre.
No es una flota, es un horizonte en movimiento, un bosque de mástiles y velas que se extiende de un extremo a otro de tu campo de visión, tan denso que parece que podrías caminar sobre las cubiertas de un barco a otro. La flota avanza con una majestad aterradora en su famosa formación de media luna. Este es el hecho más conocido sobre la Armada, una táctica defensiva brillante y formidable. Los barcos de guerra más poderosos, los galeones portugueses y los galeones castellanos, forman los cuernos y la retaguardia de la media luna, una muralla de cañones y soldados que protege el blando y vulnerable vientre de la formación. Dentro de ese arco protector, navegan las lentas y pesadas urcas, los barcos de suministro, los hospitales flotantes y los transportes de tropas. Es una fortaleza de madera diseñada para ser inexpugnable, moviéndose como un único y colosal organismo a través del agua. Los historiadores todavía debaten sobre la eficacia de esta formación. Fue una obra maestra defensiva que neutralizó la agilidad inglesa, o una prisión rígida que impidió a los barcos españoles maniobrar y perseguir a sus enemigos más rápidos. A medida que se acerca, aprecias los detalles. Cada barco ondea estandartes y banderas, no solo con el emblema de Castilla y León, sino con imágenes sagradas, la crucifixión, la Virgen María. Esta no es solo una expedición militar, es una cruzada flotante. El comandante de la flota, el duque de Medina Sidonia, un noble de altísimo rango pero con poca experiencia naval y propenso al mareo, ha dado órdenes estrictas. A bordo de esta Santa Armada, se prohíbe jurar, blasfemar y los juegos de azar. Cada mañana, los sacerdotes a bordo celebran misa. Es una ciudad piadosa y fuertemente armada, con casi 30.000 almas entre marineros y soldados, avanzando lentamente por el canal que los ingleses llaman suyo. Una curiosidad que revela la escala de esta ciudad flotante es que llevaban suficientes provisiones para 6 meses, incluyendo más de 180.000 litros de vino, no por lujo, sino porque a menudo era más seguro de beber que el agua almacenada en los barriles de madera verde que Drake les obligó a usar. La imagen es abrumadora, el poder es absoluto. La armada no navega para buscar una batalla, ella es la batalla, una fuerza de la naturaleza y de la voluntad divina hecha madera y hierro, avanzando inexorablemente hacia su destino. Y justo delante de ella, saliendo del puerto de Plymouth, se encuentra la pequeña y desafiante flota inglesa, lista para enfrentarse al apocalipsis. Estás a bordo de uno de los galeones de la reina, quizás el Ark Royal de Howard o el Revenge de Drake. Sientes el crujido de la madera bajo tus pies y el tenso chasquido de las velas al atrapar el viento. Miras hacia el este y ves la media luna española, una muralla de madera y lona que parece ocupar todo el horizonte. Tu barco, en comparación, se siente como una barcaza, y entonces comienza la danza mortal. La estrategia inglesa se despliega ante tus ojos. Es la táctica de la avispa contra el oso. Tu barco, ágil y rápido, no se acerca para un combate cuerpo a cuerpo. Eso sería un suicidio. En cambio, se lanza hacia uno de los cuernos de la formación, navegando en paralelo pero fuera del alcance de la mayoría de sus cañones. Este es el hecho histórico clave que define toda la batalla, la diferencia fundamental en la filosofía naval. Los barcos españoles son fortalezas flotantes, diseñadas para acercarse, disparar una devastadora andanada a corta distancia, y luego lanzar a sus cientos de soldados de infantería para un abordaje brutal. Sus cañones son pesados y lentos de recargar. Los barcos ingleses, en cambio, son plataformas de artillería. Están armados con culebrinas de largo alcance, cañones más ligeros y precisos que pueden recargarse mucho más rápido. El plan no es abordar, es acribillar. Tu barco desata una andanada completa. Sientes el retroceso de la cubierta,
el estruendo que te deja sordo por un momento, el olor acre y sulfuroso de la pólvora quemada que llena el aire. Ves las balas de cañón volar por el agua y golpear el casco del galeón español. Algunas astillan la gruesa madera, otras rebotan inofensivamente, y antes de que el pesado gigante español pueda girar sus cañones para responder de manera efectiva, tu barco ya ha virado, alejándose rápidamente para recargar y preparar otro ataque. Durante días, este patrón se repite a medida que la armada avanza lenta e inexorablemente por el Canal de la Mancha. Los ingleses atacan como una jauría de lobos marinos, mordisqueando los flancos del coloso. Logran aislar y dañar gravemente a un par de barcos españoles, como el Rosario y el San Salvador, que quedan rezagados y son capturados, proporcionando a los ingleses un valioso botín de pólvora y municiones. Pero son victorias menores. La gran formación de Media Luna, aunque magullada, permanece intacta. El oso sigue caminando. Los historiadores aún debaten si el objetivo principal de Drake y Howard en estas primeras escaramuzas era infligir un daño real, o simplemente probar las tácticas españolas, medir los tiempos de recarga de sus cañones, sobre todo, obligar a la armada a gastar sus preciosas y limitadas municiones antes de una batalla decisiva. Y aquí yace una curiosidad que demuestra la desesperada situación inglesa. La corona no tenía suficientes municiones para una campaña prolongada. La flota inglesa estaba en una constante carrera contra el tiempo, disparaban todo lo que tenían y luego tenían que esperar a que pequeñas embarcaciones llegaran desde los puertos de la costa con más pólvora y balas. Imagina la frustración de los capitanes, viendo a su enemigo pasar, pero sin poder atacar por falta de municiones. A pesar de su valentía y habilidad, la verdad se hace evidente al final de la primera semana. El hostigamiento no es suficiente, la armada no ha sido detenida. Sigue avanzando, cada milla acercándose a su punto de encuentro con el ejército de Parma. La estrategia de la avispa ha fallado en detener al oso. Se necesita un nuevo plan, algo más drástico, más desesperado, algo que pueda sembrar el terror y el caos en el corazón de la bestia. La armada invencible ha llegado a su destino intermedio. La ves anclada frente al puerto de Calais, en la costa de Francia, una ciudad flotante en reposo, tan cerca de Inglaterra que casi puedes oler la tierra. Su formidable formación de media luna se ha mantenido, pero ahora está quieta, vulnerable, esperando la noticia que nunca llegará, que el ejército del duque de Parma está listo para embarcar. El tiempo es una soga que se tensa. Desde tu barco inglés, observas la escena. La noche del 7 de agosto es oscura y sin luna. El viento y la marea corren en la dirección perfecta, desde la flota inglesa hacia la española. La calma es ominosa, el aire espeso con una anticipación eléctrica. La estrategia de la avispa ha fallado. Ha llegado el momento del escorpión. En la oscuridad, un plan nacido de la pura desesperación toma forma. Es una táctica tan antigua como la guerra naval, pero que se ejecutará con una precisión aterradora. Bajo el manto de la noche, 8 de los barcos menos valiosos de la flota inglesa son preparados. Olvida los cañones y los soldados. Estos barcos se convierten en bombas de tiempo flotantes. Sus cubiertas y aparejos son untados con brea, alquitrán y azufre. Sus bodegas se llenan con todo lo combustible que se puede encontrar: madera seca, barriles de pólvora y resina. Son brulotes, barcos de fuego. Es el hecho más famoso y decisivo de la campaña, un acto de guerra psicológica tanto como de destrucción física. Pequeñas tripulaciones de voluntarios guían a estos monstruos silenciosos hacia la flota anclada, encienden las mechas y luego escapan remando frenéticamente en botes pequeños. Y entonces, el infierno se desata en el mar.
Las 8 naves estallan en llamas, convirtiéndose en 8 infiernos flotantes que derivan inexorablemente hacia la densa y apiñada flota española. El espectáculo es aterrador. Las llamas lamen el cielo nocturno, iluminando la escena con un resplandor fantasmal y anaranjado. El calor se siente incluso a kilómetros de distancia. Para los españoles, esto no es solo un barco en llamas, es la encarnación de su peor pesadilla. Muchos de ellos recuerdan las máquinas infernales utilizadas contra ellos en el asedio de Amberes años antes, barcos cargados con enormes cantidades de pólvora que explotaban con la fuerza de un volcán. No saben si estos brulotes son simples barcos incendiarios o bombas flotantes, y en esa incertidumbre, el pánico se convierte en una epidemia. El orden y la disciplina de la armada se evaporan en un instante. Los capitanes españoles, aterrorizados ante la idea de una explosión catastrófica, dan la única orden posible: cortar los cables de las anclas y escapar. Es cada barco por su cuenta. El caos es total. Los enormes galeones chocan entre sí en la oscuridad. Los aparejos se enredan. Los gritos de los hombres se mezclan con el rugido del fuego. Los historiadores debaten si el objetivo principal de los brulotes era destruir barcos españoles directamente. De hecho, no hundieron ni uno solo, o como finalmente ocurrió, sembrar el pánico y el caos para romper la formación. La curiosidad aquí es la naturaleza del terror. Los españoles no fueron derrotados por el fuego, sino por el recuerdo del fuego. La formación de Media Luna, la fortaleza inexpugnable que había resistido todos los ataques, se desintegra no por la fuerza de los cañones ingleses, sino por el miedo primordial al fuego. Al amanecer, la obra maestra defensiva de Medina Sidonia ya no existe. La flota española está dispersa, desorganizada y a la deriva en el Mar del Norte, a merced del viento y de la ansiosa flota inglesa que se acerca para la matanza. El sol de la mañana del 8 de agosto se levanta sobre un mar que ha cambiado por completo. Te encuentras en el corazón de la flota inglesa, y el aire, antes cargado de una tensa espera, ahora vibra con una energía depredadora. La noche ha hecho su trabajo. Allá, a sotavento, ves lo que antes era la Armada Invencible, ahora una colección dispersa y desorganizada de barcos, luchando contra el viento que los empuja inexorablemente hacia los peligrosos bancos de arena de Zelanda, la costa de los Países Bajos. Han perdido sus pesadas anclas de fondeo, no pueden detenerse, no pueden reagruparse, son una ballena herida y desorientada, y las orcas han llegado para el festín. Esta es la batalla de Gravelinas. Lo que sigue no es una batalla naval en el sentido tradicional, es una ejecución que dura 8 horas. La ventaja inglesa, antes frustrada por la formación española, ahora es abrumadora. Tu barco y docenas como él se lanzan sobre los galeones españoles aislados. La táctica de la avispa contra el oso, que antes era un simple hostigamiento, ahora se convierte en un ataque letal. Te acercas a un gigante español, el San Martín, el buque insignia del propio Medina Sidonia. Descargas una andanada completa a una distancia que antes habría sido suicida. El estruendo es ensordecedor. Ves los impactos de las balas de cañón, pero no solo astillan la madera. A esta distancia, la atraviesan, enviando una lluvia de miles de astillas mortales, el shotgun effect de la época, a través de las cubiertas repletas de soldados. Recargas con una velocidad que a los españoles les parece imposible y vuelves a disparar. La escena es de un caos brutal. Los barcos españoles son increíblemente resistentes, construidos con la mejor madera de roble, pero no son invencibles. Les destrozas los aparejos, derribas sus mástiles, barres sus cubiertas de hombres. Los marineros y soldados españoles luchan con una valentía suicida, tratando de responder al fuego, pero sus cañones pesados tardan una eternidad en recargar. Sus mejores tropas,
Los soldados de infantería se agolpan inútilmente en las cubiertas, listos para un abordaje que nunca llegará, convirtiéndose en blancos fáciles para la artillería inglesa. Los historiadores debaten acaloradamente sobre las razones de la derrota española en Gravelinas. ¿Fue una superioridad tecnológica y táctica de los ingleses, o fue la consecuencia inevitable de la catastrófica decisión de cortar las anclas, que los dejó vulnerables y a merced de las circunstancias? A medida que avanza el día, el mar se tiñe de rojo, varios barcos españoles se hunden, otros son forzados a encallar en la costa, donde son masacrados por las guarniciones holandesas. Una curiosidad que revela la intensidad del combate es que la flota inglesa disparó casi toda la munición que tenía. Al final de la batalla, muchos barcos apenas tenían pólvora para una última salva. Drake, en un informe posterior, lamentó no haber tenido suficientes municiones para destruir por completo a la armada. La lucha no terminó con una rendición, simplemente se agotó. Hacia el final de la tarde, el viento cambió y una violenta borrasca descendió sobre el campo de batalla, separando a las dos flotas y salvando a la armada de la aniquilación total. Pero el daño estaba hecho, la amenaza de invasión había terminado, la gran cruzada había fracasado, el ejército de Parma nunca cruzaría el canal, la armada invencible, maltratada, sangrante y humillada, ahora solo tenía una opción, una larga y desesperada huida hacia el norte, hacia lo desconocido. Dejas atrás el olor a pólvora y la carnicería de Gravelinas. La flota inglesa, exhausta y casi sin municiones, observa cómo su enemigo se aleja. No hay persecución, no es necesaria. El duque de Medina Sidonia, a bordo de su maltrecho buque insignia, toma la única decisión posible. Regresar por el Canal de la Mancha es impensable. La flota inglesa, aunque sin pólvora, bloquea el camino, y los vientos dominantes están en su contra. La única ruta a casa es la más larga y peligrosa, un terrible desvío hacia el norte, rodeando las costas desconocidas y salvajes de Escocia y luego hacia el sur, bordeando la costa oeste de Irlanda antes de intentar alcanzar el norte de España. Es una sentencia de muerte disfrazada de plan de escape, y entonces, el verdadero enemigo de la armada se revela. No es de carne y hueso, no lleva cañones, es la propia naturaleza. El viento que salvó a los restos de la flota en Gravelinas ahora se convierte en su verdugo. Comienza a soplar con una furia implacable desde el suroeste, empujándolos cada vez más hacia el norte, hacia aguas más frías y traicioneras. El cielo se vuelve de un gris plomizo, y el mar, antes un campo de batalla, se transforma en una masa hirviente de olas del tamaño de colinas. Para los ingleses, que celebran en sus costas, esto es una señal divina, la prueba de que Dios es protestante. Acuñan una frase para ello, el viento protestante. En las medallas conmemorativas que fabrican, graban la frase, Flavit Jehová et dissipati sunt, sopló Dios y fueron dispersados. Para los hombres de la armada, es el infierno. Sus barcos ya están gravemente dañados por la batalla. Los cascos tienen vías de agua, los mástiles están astillados, los aparejos destrozados. No están en condiciones de enfrentarse a una tormenta, y mucho menos a la serie de violentas borrascas que el Atlántico Norte les arroja durante semanas. Los historiadores debaten si los vientos de 1588 fueron excepcionalmente violentos, una verdadera anomalía meteorológica, o si simplemente fue la brutal normalidad del Atlántico Norte la que se encontró con una flota desesperada y mal preparada para el desafío. El resultado es el mismo, una catástrofe. Aquí ocurre una de las tragedias más extrañas y crueles del viaje. Los cientos de magníficos caballos andaluces, destinados a la caballería de la invasión, se convierten en un peso muerto, para conservar la preciosa agua potable y aligerar los barcos que se hunden.
Los soldados reciben la orden de lanzar a los caballos por la borda. Imagina la escena, los nobles animales, aterrorizados, cayendo a las aguas heladas, una caballería ahogada en medio del océano. Los barcos, uno por uno, empiezan a sucumbir. Algunos simplemente se hunden en mar abierto, desapareciendo sin dejar rastro. Otros son empujados contra las afiladas rocas de la costa irlandesa. Más de 25 barcos naufragan solo en Irlanda. Los supervivientes que logran llegar a la orilla, hambrientos y exhaustos, se enfrentan a un destino igual de cruel. Son cazados y asesinados por las guarniciones inglesas o por los clanes irlandeses. La Gran Cruzada no terminó con el estruendo de los cañones, sino con el crujido de la madera contra las rocas y el silencio de las olas llevándose los cuerpos. Dejas las costas azotadas por la tormenta y viajas con los fantasmas. Durante meses, los restos de la grande y felicísima armada van llegando a los puertos del norte de España, como Santander y Coruña. Pero no es el regreso de una flota victoriosa, es el desfile de un hospital flotante. Ves los barcos que lograron volver, quizás 65 o 70 de los 130 que partieron. Están desmantelados, con los cascos abiertos y los mástiles rotos. Pero el verdadero horror está en los hombres. Los supervivientes están esqueléticos, con la piel gris y los ojos hundidos. El escorbuto ha ennegrecido sus encías y aflojado sus dientes. El tifus y la disentería han consumido sus cuerpos. El hedor a enfermedad y muerte se aferra a cada barco. La humillación es total y silenciosa. No hay desfiles, no hay multitudes que vitoreen. Solo un país que contempla en estado de shock la magnitud de su desastre. De los casi 30.000 hombres que partieron con la bendición del Papa, se estima que menos de la mitad regresaron, y muchos de ellos murieron en las semanas siguientes a su llegada. Y aquí reside una de las ironías más crueles y menos conocidas. Muchos de los supervivientes que vencieron a los cañones ingleses y a las tormentas atlánticas, murieron de hambre y enfermedad en los puertos españoles porque la gigantesca y lenta burocracia imperial tardó semanas en organizar la ayuda y pagarles sus salarios. El imperio, que podía lanzar una flota para conquistar el mundo, no podía cuidar a los hombres que volvían de la derrota. En el Escorial, Felipe II recibe la noticia con su legendaria y fría impasibilidad. No hay gritos de rabia, no hay búsqueda de culpables. Se cuenta que al oír la escala del desastre, simplemente dijo: envía mi armada a luchar contra los hombres, no contra los vientos y las olas de Dios. Los historiadores aún debaten si la derrota de la armada fue la causa del declive de España o simplemente el síntoma más visible de un imperio que ya estaba sobrecargado, económicamente agotado y paralizado por su propia complejidad. Pero mientras una nación lame sus heridas en un silencio atónito, tú cruzas de nuevo el canal, y el ambiente no podría ser más diferente. En Inglaterra, la noticia de la dispersión y destrucción de la armada desata una explosión de euforia nacional. Las campanas de las iglesias repican día y noche. Se encienden hogueras de celebración en cada colina. La gente sale a las calles, abrazándose, bebiendo, cantando. El miedo que había atenazado al país durante un año se ha evaporado, reemplazado por un orgullo feroz y exultante. La pequeña y vulnerable Inglaterra, el David protestante, ha derrotado al Goliat católico. La narrativa es irresistible. No solo han ganado una batalla, sienten que han ganado el favor de Dios. La reina virgen se convierte en Gloriana, el símbolo viviente de una nación renacida, unida y segura de sí misma por primera vez en su historia. Sus antiguos perros del mar son ahora los héroes de la nación, la encarnación de un nuevo y audaz poder naval. La euforia inicial de la victoria, las hogueras y las campanas al vuelo, comienza a transformarse en algo más profundo, en una realización que se asienta lentamente en la conciencia de la nación. Te encuentras ahora en una Londres diferente. El aire ya no huele a miedo,
huele a oportunidad. En las tabernas donde antes se susurraban con temor las noticias sobre la armada, ahora se habla en voz alta de nuevos viajes, de nuevas rutas comerciales, de un mundo que de repente parece mucho más grande y accesible. Lo que ha ocurrido es mucho más que la supervivencia de una isla, es la fractura de un monopolio. Durante un siglo, el Océano Atlántico y el Pacífico habían sido considerados, en la práctica, lagos españoles. Nadie se atrevía a desafiar seriamente su control. La armada no era solo una flota, era el guardián de ese monopolio, y ahora, ese guardián yacía hecho pedazos en el fondo del mar y en las costas de Irlanda. El océano se siente abierto por primera vez. El mapa del mundo, que antes parecía un tablero de juego propiedad de España, ahora se presenta como un lienzo en blanco, una invitación a la aventura y a la riqueza. Es el nacimiento del sueño imperial inglés. Antes de 1588, Inglaterra luchaba por sobrevivir. Después de 1588, comienza a soñar con dominar. Este es el hecho histórico fundamental que surge de las cenizas de la Armada, el cambio psicológico de una nación asediada a una nación con ambiciones globales. El mar ya no es una barrera que los protege, es una autopista que los puede llevar a cualquier parte. Sin embargo, los historiadores debaten enérgicamente si 1588 fue el momento exacto en que el poder naval pasó de España a Inglaterra. La realidad es más compleja. España siguió siendo una potencia formidable durante décadas, reconstruyó su flota y aprendió de sus errores, pero lo que se rompió irreparablemente fue el aura de invencibilidad, la idea de que el poder español era un decreto divino, inmutable y absoluto, se hizo añicos, y en esa grieta psicológica, la ambición inglesa encontró el aire que necesitaba para respirar y crecer. Y aquí reside una de las curiosidades más irónicas y menos contadas de esta historia, que demuestra la nueva y casi arrogante confianza de Inglaterra. Apenas un año después, en 1589, Isabel I autorizó su propia armada, la llamada Contraarmada o Armada Inglesa, liderada por el ahora legendario Sir Francis Drake. Fue una expedición masiva con el objetivo de rematar a España, destruir los barcos restantes de la armada en sus puertos y provocar una rebelión en Portugal. Era la oportunidad de devolver el golpe con una fuerza abrumadora, pero la expedición fue un desastre catastrófico. Sufrió de mala planificación, enfermedades y una feroz resistencia española. Miles de ingleses murieron y la operación fue un fracaso humillante y costoso. Esta expedición olvidada es crucial. Demostró que, aunque Inglaterra se había ganado el derecho a soñar con un imperio, aún no sabía cómo construirlo. La derrota de la Armada les había abierto la puerta, pero para cruzarla, necesitarían más que barcos de guerra y piratas audaces. La lección estaba clara, el mundo estaba abierto, pero la conquista militar era cara y arriesgada. Se necesitaba un nuevo tipo de arma. Estás de vuelta en Londres, pero el sabor de la victoria se ha vuelto agridulce. La desastrosa contraarmada de Drake ha dejado una lección dolorosa y costosa en la memoria colectiva. La piratería, aunque espectacularmente rentable en ocasiones como la del Cacafuego, es un juego de azar. La guerra directa, como ha demostrado la expedición fallida a España, es un pozo sin fondo de hombres y dinero que Inglaterra no puede permitirse. La euforia ha dado paso a una fría y pragmática reflexión en los pasillos del poder y en las casas de contabilidad de la City de Londres. La pregunta que flota en el aire es, ¿y ahora qué? Han abierto la puerta al mundo, pero ¿cómo entran sin arruinarse o ser destruidos en el intento? La respuesta no llega con el estruendo de un cañón, sino con el rasgueo de una pluma sobre un pergamino. La nueva arma, la herramienta que de verdad construirá el imperio, no será la espada, sino el libro de contabilidad. El poder real no reside en robar el tesoro de otro,
reside en controlar el flujo constante de la riqueza. Miran a sus vecinos, los holandeses, que se están enriqueciendo fabulosamente no con la guerra, sino con el comercio de especias de las Indias Orientales. Se dan cuenta de que una carga de pimienta, clavo o nuez moscada, comprada a bajo precio en el este y vendida a un precio exorbitante en Europa, puede generar más beneficios sostenibles y predecibles que cualquier galeón español lleno de plata. Así, el 24 de septiembre de 1599, en un edificio llamado Founders Hall en Londres, ocurre un evento mucho más significativo que cualquier batalla. No hay nobles con armaduras brillantes, solo 218 hombres, en su mayoría comerciantes, merceros y tenderos. Es una curiosidad que la entidad que un día gobernaría un subcontinente comenzara como una simple suscripción, con hombres aportando sumas de dinero para financiar un viaje comercial. Presentan una petición a la reina Isabel y los historiadores debaten si este fue un acto de audaz visión imperial o simplemente una reacción defensiva de los comerciantes ingleses, cansados de pagar los precios inflados que los holandeses cobraban por las especias. En la víspera de Año Nuevo de 1600, en el último día del siglo, la reina concede la cédula real. Nace la Compañía de Comerciantes de Londres que comercian con las Indias Orientales. Un nombre largo y burocrático para una idea simple y letalmente poderosa. Una corporación privada con el monopolio del comercio inglés al este del Cabo de Buena Esperanza. Habían derrotado a la armada más poderosa del mundo y se habían ganado el derecho a soñar con un imperio. Pero para construirlo, necesitarían algo más que cañones. Necesitaban la herramienta más poderosa de todas, el comercio, encarnado en una nueva y ambiciosa compañía que pondría sus ojos en las legendarias riquezas de Oriente. Y así, nuestra historia de esta noche llega a su suave conclusión. La crónica de la reina y sus piratas, de cañones rugiendo en el canal y de vientos divinos, se desvanece lentamente, convirtiéndose en un eco en el pasillo del tiempo. Siente como el ritmo de la narración se aquieta, como las imágenes de batallas y tesoros se disuelven en una calma profunda y tranquila. Imagina un solo barco anclado en el Támesis, meciéndose suavemente con la marea nocturna. No es un barco de guerra, sino un buque mercante, silencioso y lleno de promesas. En su bodega no hay oro robado, sino espacio para sueños de especias y seda de tierras lejanas. Es el comienzo de otro tipo de historia, una que dejaremos para otro viaje. Por ahora, permite que esa imagen de calma te envuelva. Siente como la quietud del barco anclado se transfiere a ti. Cada suave vaivén de la marea es como una respiración profunda y relajante. Deja que las tensiones del día se desprendan de ti, como las cuerdas de amarre de un barco que se sueltan para zarpar hacia el mar de los sueños. Ya no hay nada que hacer, nada que resolver. Solo el confortable peso de tus mantas, la oscuridad segura que te rodea y el suave murmullo de esta historia que te ha acompañado hasta el umbral del descanso. El viaje ha terminado, el puerto es seguro y el océano del sueño te espera, vasto, tranquilo y lleno de paz. Fin. Dulces sueños.